Vale, hoy tenemos una misión muy clara en esta inmersión profunda. Vamos a desgranar 3 textos astrológicos centenarios para intentar entender un único y minúsculo punto exacto en el espacio. Ujú. Hablamos del grado 23 de Aries. Y bueno, para hacer un análisis textual verdaderamente exhaustivo, vamos a cruzar las visiones de 3 fuentes clásicas, que son Charubel, publicado en 1898, Un clásico, sí. claro, luego la bolasfera, estructurada por Sefarial, y los célebres símbolos sabianos de 1925. Normalmente, cuando se busca una coordenada en un mapa, la mente espera encontrar una ubicación estática, una simple latitud y longitud. Ya, algo puramente matemático. Exacto. Un punto matemático y ya está. Pero hoy vamos a ver cómo ese simple punto se abre y revela, dependiendo del texto que miremos, cosas que van desde una amenaza apocalíptica hasta la psicología humana más íntima. Y fíjate que esa es la magia de los grados simbolizados. Al poner estas 3 perspectivas una al lado de la otra, el mapa rígido desaparece por completo. O sea, pasamos de una simple coordenada a un paisaje tridimensional lleno de advertencias y de posibilidades muy tangibles. Totalmente. Porque Charubel siempre aporta esa visión decimonónica, casi solemne. Luego la bolásfera introduce un tono mucho más mundano, como de fábula moral. Ujú. Y los sabianos nos obligan a mirar hacia adentro, con una sensibilidad psicológica profunda. Lo que resulta un verdadero gancho, la verdad, al leer las 3 descripciones seguidas de este grado 23 de Aries, es que parece que hablan de universos completamente inconexos. Completamente. O sea, ilustran a la perfección cómo un mismo impulso energético puede manifestarse como un fatalismo cósmico aterrador o como el simple peligro de tomarse una copa con la gente equivocada. Eso es. Pero bueno, el objetivo de esta exploración no es quedarse en la superficie de esas metáforas tan dispares. Es encontrar el hilo conductor oculto entre ellas y comprender qué vibra realmente bajo esta coordenada. Así que, para empezar fuerte, vayamos a la visión más grandilocuente de las 3. La de Charubel, sin duda. Eso es. Cuéntanos qué dice. Pues a ver, su descripción desde luego no se anda con rodeos y tiene un impacto visual inmediato. Charubel nos dibuja una imagen muy concreta para este grado. Literalmente dice un cometa con una cola muy larga que apunta hacia la Tierra. Madre mía. Una imagen que evoca inevitablemente disrupción, ¿no? Absoluta. Porque a lo largo de la historia de la humanidad, mirar al cielo y ver un cometa siempre ha sido sinónimo de presagios, de eventos inminentes que escapan a nuestro control. Claro, y el análisis que el propio autor añade a esa imagen visual mantiene ese tono de advertencia severa. Nos dice que la persona influenciada por este grado será un individuo notorio. Pero, ojo, la notoriedad aquí no se presenta como un logro deseable. Ya no es en plan, qué bien, soy famoso. Exacto, para nada. Advierte de un riesgo enorme. Específicamente señala la posibilidad de convertirse en un instrumento en manos de poderes malíficos. Claro, no habla simplemente de destacar o tener fama en tu sector. Habla de una visibilidad que arrastra a un peligro inherente, no solo para uno mismo, sino para el entorno. Va mucho más allá, de hecho. Afirma que si este individuo alcanza una posición alta de poder, puede llegar a ser, y cito textualmente, el azote de las naciones. Ostras. Y subraya algo inquietante. Dice que, independientemente de su posición social, sea alta o baja, su influencia resultará perniciosa para todos aquellos que tengan relación con ella. Madre mía, de verdad. Es como leer la descripción de origen de un supervillano de cómic, o de una fuerza de la naturaleza descontrolada. Totalmente. Porque, un cometa no negocia, simplemente irrumpe, ilumina el cielo y amenaza con arrasarlo todo a su paso. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay que aterrizar esto un poco. Ujú. ¿Cómo se asimila una afirmación tan catastrófica? Porque, seamos sinceros, nadie nace pensando que su destino inexorable es ser el azote de las naciones, ¿verdad? Ya suena un poco excesivo para el día a día. Abrumador, la reacción lógica es pensar que es una visión demasiado fatalista, casi un determinismo oscuro que no deja margen de maniobra. A ver, entender el lenguaje de la época es fundamental para no caer en ese fatalismo. Hay que pensar que Charubel emplea proporciones casi bíblicas para describir lo que en el fondo es una energía arquetípica pura, una fuerza concentrada y absolutamente deslumbrante. Vale.
El cometa representa un impacto que es imposible ignorar, una visibilidad máxima. Pero la clave para desentrañar el verdadero peligro de este grado está en una lectura muy atenta de sus propias palabras. El riesgo no es necesariamente una maldad innata o premeditada en la persona. Fijémonos en la expresión que usa. Dice, instrumento en manos de poderes maléficos. Instrumento. Exacto. Esa es la palabra angular. O sea, el peligro es ser canalizado por algo más grande. Esa es la distinción vital. Totalmente. Debido a la magnitud de esa notoriedad o de esa influencia desbordante, la persona se vuelve un conducto increíblemente atractivo para otros. Claro, te utilizan. Eso es. Si uno tiene una energía cegadora como la del cometa, pero carece de una estructura interior férrea que la gobierne, esa fuerza inmensa es fácilmente secuestrada por intereses destructivos. El poder o la influencia en sí mismos no son el mal. Ya. Pero un poder inmenso combinado con un nivel bajo de conciencia ética actúa como un imán para situaciones perniciosas. Se convierte en un riesgo por la magnitud inmanejable de su propio impacto, no por una voluntad consciente de hacer daño. Es una forma brillante de verlo, la verdad. No es que el trozo de hielo y roca que forma el cometa tenga la intención maliciosa de destruir la Tierra. Exacto, no piensa. Claro, es que su masa, su velocidad y su trayectoria, si se cruzan con algo vital, pues causan estragos por pura física. Aplicado a la vida humana, es el peso aplastante de la exposición y la influencia personal cuando se deja al azar. Es la amenaza cósmica y exterior, el peligro del exceso de fuerza sin dirección. Ujú. Pero claro, si Charubel nos plantea esta amenaza a una escala monumental, la siguiente perspectiva nos da un golpe de realidad tremendo. La bolásfera. Eso es. La bolásfera nos saca bruscamente de esa órbita espacial y nos sitúa en un escenario mucho más terrenal, mucho más cotidiano y, precisamente por eso, mucho más insidioso. Sí, es un cambio de registro radical. La imagen de la bolásfera es una escena que podríamos encontrar en cualquier esquina un viernes por la tarde. Literalmente. Nos describe a un hombre de pie con un jarro en la mano, listo para beber. Y a su lado otros dos individuos están de pie apartados, conversando entre ellos, con las caras vueltas o giradas. Es una estampa clásica de vulnerabilidad inconsciente. Alguien a punto de disfrutar de una recompensa inmediata, muy centrado en su bebida, mientras otros cuchichean a sus espaldas, ignorándolo a propósito, pero claramente tramando algo. Y el concepto central sobre el que pivota toda la interpretación de la bolásfera para este grado es uno solo: la debilidad. Debilidad. Fíjate, el contraste es brutal. Ya, pasamos de un extremo al otro. Totalmente. O sea, venimos de la fuerza incontrolable y arrolladora del cometa, capaz de ser el azote de las naciones, y pasamos a un hombre de pie que simplemente es débil frente a su entorno. El texto de la bolásfera advierte que bajo esta influencia se caerá en el mal por culpa de las malas compañías y que se sufrirá daño por la envidia y las intrigas de esos camaradas. Ujú. Pero hay una frase que resulta ser la sentencia definitiva de este símbolo y que encapsula la verdadera tragedia de la escena. Dice que la persona no tendrá poder de elegir y derivará con la corriente en todo tipo de maldad no premeditada. Maldad no premeditada. ¡Wow! Esa frase hiela un poco la sangre por lo común que es, la verdad. Es muy real. Retrata esa banalidad del mal en el día a día. Es la historia arquetípica del adolescente que, sin ser fundamentalmente dañino, termina metido en un desastre colosal simplemente por no saber decir que no, por juntarse con la pandilla equivocada. Eso es. Empieza por encajar, por no crear conflicto, por aceptar ese jarro que le ofrecen para ser parte del grupo, y cuando se da cuenta, ha sido cómplice de algo terrible. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre cómo opera la ética, ¿no? A veces, causar daño no requiere intención. No, para nada. Solo requiere inercia. Solo requiere dejarse llevar por la corriente. Si se conectan estas dos primeras visiones, surge un debate interesantísimo sobre la responsabilidad humana. En el escenario de Charubel, el individuo era un foco de energía expansiva, un cometa que irrumpe. En la bolásfera, el individuo es una víctima pasiva de su propio ecosistema social. Ya, cambia la polaridad completamente. Exacto. En lugar de ser el agente primario que causa el caos, es arrastrado por él debido a su desconexión y a su falta de alerta. El verdadero riesgo aquí no es el exceso de notoriedad, sino la abdicación total de la propia voluntad. O sea, es decir, ceder el volante de tus propias decisiones a los demás. Eso es.
No tendrá poder de elegir, dice el texto. Y esa es la esencia de la debilidad. Es permitir que las circunstancias o las intrigas de esos dos hombres que conversan a tus espaldas decidan tu trayectoria moral. Ujú. Es volverse tan permeable al entorno que los contornos de los valores propios se disuelven por completo. El hombre con el jarro está tan enfocado en la gratificación inmediata, en ese sorbo que está a punto de dar, que pierde por completo la conciencia del contexto peligroso que le rodea. Lo cual le asusta más que el cometa si uno lo piensa detenidamente. Sin duda. Porque, claro, resistir la tentación de usar un inmenso poder para arrasar con todo parece un dilema ético grandioso, casi de película. Pero resistir la corriente sutil de las intrigas cotidianas es agotador. Es un desgaste diario. Resistir la presión social de simplemente seguir la inercia del grupo de amigos, del departamento, en el trabajo, de la comunidad, eso exige una vigilancia constante. Exige un anclaje interno muy sólido, claro. Una voluntad despierta que, según advierte este símbolo en su forma más pura, suele estar anestesiada por la búsqueda de comodidad o por simple pereza moral. El problema de derivar con la corriente es que uno rara vez se da cuenta de que está derivando hasta que ya se ha estrellado. Ya te digo. Entonces, llegados a este punto de la inmersión, el panorama parece un callejón sin salida. Bastante oscuro, sí. Siendo instrumentos de poderes maléficos. Y, por otro lado, según la bolásfera, la pasividad nos convierte en muñecos de trapo arrastrados por malas compañías hacia una maldad no premeditada por pura inercia. Ujú. La pregunta que surge inevitablemente ante esto es, a ver, ¿hay alguna salida constructiva? ¿Existe algún punto de equilibrio e integridad posible dentro de este grado astrológico? Afortunadamente, sí. Menos mal. Sí. Respiremos. Y es ahí donde la tercera y última fuente, los símbolos sabianos, proporciona la clave de bóveda de todo este análisis. Actúa como la cura perfecta, el antídoto exacto tanto para la sobreexposición destructiva del cometa como para la pasividad vulnerable del hombre en la taberna. Eso alivia bastante. Porque claro, la energía del grado 23 de Aries parecía destinada al desastre inevitable, ya fuera por acción desmedida o por sumisión absoluta. ¿Qué imagen proponen los sabianos para contrarrestar todo esto? Pues es una imagen radicalmente distinta, ¿eh? Mucho más sutil e introspectiva. El símbolo nos muestra una mujer ataviada en colores pasteles, llevando una carga pesada y valiosa, pero cubierta. Vale, vamos a diseccionar esa escena paso a paso. Una mujer vestida en colores pasteles, lo cual sugiere inmediatamente una energía suave, discreta, nada estridente ni beligerante. Exacto. Lleva una carga que es pesada y además valiosa. Pero el detalle fundamental de toda la imagen es que esa carga está cubierta. Está deliberadamente oculta a la mirada de los demás. Y ese detalle de la carga cubierta nos lleva a la palabra clave que define esta interpretación sabiana, que es la reticencia. Reticencia. Sí. El texto profundiza en esto describiéndolo como el anclaje básico del alma en la privacidad de su propio funcionamiento. Nos describe un enfoque de vida donde la personalidad real se centra, de manera exclusiva, en cultivar los elementos de su propio talento, restando importancia a todo el ruido superficial y a las distinciones externas. Es como si el foco de atención hubiera dado un giro de 180 grados. Total. Pasamos del exterior absoluto, ruidoso y visible del cometa cósmico, y del entorno social engañoso e influenciable de la bolosfera, a un núcleo completamente íntimo y autosuficiente. Es un repliegue estratégico hacia el interior. Pero los sabianos, fieles a su estructura psicológica, siempre plantean la dualidad de sus símbolos. Muestran la luz y la sombra de esa actitud. Ajá. La vertiente positiva de esta imagen la describen como la intachable integridad de quien encuentra la satisfacción de su vida aportando una contribución práctica a su entorno. Una contribución práctica, claro, pero que nace desde una integridad intachable, no desde el deseo de deslumbrar ni de dominar a nadie, como pasaba antes. Exactamente. Y por el contrario, la vertiente negativa, el riesgo de esta energía, si no se comprende bien, se define como una simple desinclinación a participar en la vida cotidiana. Ostras. Es una escena sumamente evocadora. Me hace pensar en una analogía bastante clara, a ver qué te parece. Dime. Es como caminar por una calle muy concurrida, llena de gente, de ruido, llevando una obra de arte antiquísima y frágil, digamos, una escultura de cristal tallado dentro de una mochila común y corriente. ¡Qué buena imagen! Se sabe perfectamente que lo que se lleva dentro tiene un valor incalculable.
pesa sobre los hombros. Pero no hay ninguna necesidad de sacar la escultura de la mochila, quitarle el envoltorio y enseñársela a cada persona con la que uno se cruza para que confirmen lo bonita que es. No. Claro, claro. Mantenerla cubierta es la manera más sensata de protegerla del caos de la calle. Pero aquí quiero hacer de abogado del diablo un momento. A ver, dispara. ¿No suena esta reticencia, este anclaje en la privacidad, a la excusa perfecta para aislarse del mundo? O sea, si el gran problema en la bolasfera eran las intrigas sociales y la solución que nos dan aquí es ocultar nuestra carga, ¿no estamos simplemente huyendo y cayendo directamente en esa sombra del símbolo, en esa desinclinación a participar en la vida? Es muy buena pregunta. Y esa resistencia es fundamental plantearla porque roza el filo de la navaja en el que opera este grado. Hay que establecer una diferencia conceptual profunda. Existe un abismo infranqueable entre esconderse por miedo o misantropía y resguardar la propia integridad asumiendo la responsabilidad personal. ¿Vale? De hecho, fíjate que la responsabilidad personal es el eje central del texto sabiano. La carga no está cubierta porque quien la lleva sienta vergüenza de ella o porque sufra un temor paralizante al juicio de la multitud. Ya, no es por esconderse como un avestruz. Exacto. Está cubierta porque reconoce que es objetivamente valiosa y requiere de esa protección celosa, de ese espacio íntimo, para poder desarrollarse y madurar sin interferencias. O sea, entender esa invisibilidad temporal no como una trinchera permanente para huir de la realidad, sino como una herramienta necesaria de gestación. Al 100%. Proteger esa carga y cultivar ese talento específico en la privacidad inexpugnable del propio ser es lo que permite que luego, cuando sea el momento y el lugar adecuados, se pueda aportar al mundo de manera sólida. Claro, la contribución práctica de la que hablabas. Eso es. Si recordamos la vertiente positiva, hablaba de eso. Es físicamente imposible contribuir si la energía ya se ha disipado en las intrigas banales de la taberna de la bolásfera. Y es igualmente imposible contribuir si uno permite que el exceso de exposición lo convierta en el instrumento destructivo de Charubel. Resguardar el núcleo es el acto supremo de responsabilidad que salva a la persona de esos dos abismos. Es verdaderamente fascinante ver cómo estas tres fuentes clásicas, concebidas en épocas distintas y con vocabularios tan diferentes, terminan dialogando entre sí de una manera tan armónica. Parece magia, ¿verdad? Totalmente. Al principio, la impresión es que están describiendo a tres tipos de seres humanos incompatibles, pero cuando se rasca la superficie, en realidad están cartografiando las distintas trampas y la única salida posible del mismo laberinto vital. Y si se intenta sintetizar toda esta evolución del significado, el mapa que resulta es brillante para aplicarlo a la psicología contemporánea. O sea, se puede estructurar como tres niveles de consciencia frente a la manifestación del propio poder. A ver. En el primer nivel, Charubel emite una alerta sobre el exterior puro. Advierte sobre el peligro del inmenso poder personal y el tremendo riesgo de causar daño si, cegados por la necesidad de notoriedad, nos dejamos utilizar por fuerzas externas. Es el peligro del ego desbocado y la ambición sin filtro, la necesidad de impacto por el mero hecho de impactar sin importar a quién se arrase. Exacto. Luego, en el segundo nivel, la bolásfera traslada la alerta al entorno social cercano, la permeabilidad y la debilidad ante el grupo. El peligro ya no es un exceso de fuerza, sino una alarmante falta de anclaje. Es dejarse arrastrar por las intrigas de las malas compañías o por inercias cotidianas que van corrompiendo el propósito vital casi sin que uno se dé cuenta. Es el peligro de la complacencia, de derivar con la corriente hasta acabar en esa maldad no premeditada. Y finalmente, en el tercer nivel, los sabianos ofrecen la esfera interior como la resolución definitiva a los otros dos conflictos. Proponen la práctica activa del cultivo silencioso del talento propio. Al proteger el núcleo de la personalidad y mantener cubierta esa carga valiosa, se genera un blindaje impenetrable. ¡Qué bonito! O relevante. Ni tampoco hay necesidad de buscar la validación constante de los intrigantes de turno para sentir que se pertenece a un grupo. Es un resumen que la verdad arroja muchísima luz sobre dinámicas muy complejas. Quien llega a comprender de verdad la corriente subterránea de este grado 23 de Aries, se lleva una lección tremenda sobre cómo gestionar la propia existencia. Sin duda. Descubre que la verdadera fuerza frente al caos exterior o frente a la manipulación social encubierta no consiste en gritar más fuerte ni en imponer la propia voluntad por la fuerza,
Consiste, de forma casi paradójica, en el ejercicio deliberado de la reticencia. Exacto, reticencia. Anclar el alma en aquello que realmente tiene valor dentro de uno, conocer la magnitud de ese valor íntimamente y protegerlo con una integridad inquebrantable. En su esencia más pura, estamos ante una clase magistral sobre lo que significa conquistar la verdadera soberanía personal. Totalmente de acuerdo. Y para cualquiera que se plantee cómo aplicar el análisis de textos escritos hace más de un siglo a la vida moderna, la relevancia es asombrosa. Muy actual. Sí. Vivimos inmersos en una era tecnológica y cultural que presiona constantemente hacia la sobreexposición. Hay un mandato social de intentar ser ese cometa visible, de mostrar todo lo que hacemos en todo momento en redes, por ejemplo. Claro, el postureo, la visibilidad a toda costa. Eso es. Lo cual, como se vio claramente con Charubel, nos vuelve enormemente vulnerables a ser instrumentalizados por los algoritmos o por intereses ajenos. A la vez, los círculos sociales y profesionales a menudo operan como esos camaradas intrigantes de la bolasfera, fomentando una dependencia y una inercia de pensamiento que debilita el juicio crítico y nos hace cómplices pasivos de muchas cosas. Y frente a esa doble presión, la de la sobreexposición constante y la de la conformidad social, la respuesta sabiana es casi un acto de rebelión hoy en día. Completamente. Reivindicar el valor del cultivo silencioso. Adoptar la reticencia no como una actitud antisocial o temerosa, sino como el escudo primordial para defender el talento y la integridad del ser. Es un cambio de paradigma brutal, en contraposición a lo que se suele escuchar sobre el éxito o la autorrealización. Y todo este recorrido deja el terreno preparado para una reflexión final bastante incisiva. A ver. A lo largo de esta inmersión profunda, han quedado expuestas las terribles trampas de brillar en exceso y las de dejarse llevar ciegamente por la multitud. Pero hay una idea subyacente que merece ser pensada en silencio una vez que termine esta exploración. Una última vuelta de tuerca a la imagen de la carga cubierta, ¿no? Así es. Es muy común en la vida temer convertirse en el foco de las envidias ajenas, al igual que es común temer equivocarse al elegir las compañías y terminar derivando hacia un lugar indeseado. Pero si se asume que todo ser humano lleva una carga valiosa y cubierta en su interior, de forma similar a esa mujer de colores pasteles, cabe preguntarse hasta qué punto se mantiene cubierta por un sentido de verdadera integridad y por la necesidad genuina de cultivarla en privado, y hasta qué punto se mantiene oculta en realidad por el simple miedo atroz a que el mundo exterior la juzgue o la rechace. Uf, qué gran pregunta. Porque tal vez, en el fondo, el desafío más colosal que plantea el grado 23 de Aries no sea únicamente esquivar la instrumentalización del cometa o la debilidad pasiva de la taberna. Tal vez sea tener el inmenso valor de cargar con el peso de nuestro propio talento en silencio, sabiendo exactamente lo que vale, sin pedirle nunca permiso ni validación al mundo para existir. Cargar con el peso en solitario, sabiendo que la responsabilidad de ese valor recae únicamente en uno mismo. Ojo, tela. Así que ahí queda esa idea flotando para quien nos escuche. Una brújula conceptual indispensable para aprender a navegar entre la espectacularidad destructiva del cometa, la debilidad complaciente de la taberna y el refugio inexpugnable del propio corazón. Ha sido un análisis exhaustivo y revelador de cómo estas tres visiones iluminan una única coordenada astrológica. Hasta la próxima inmersión.